gracias. Pues qué bueno, bienvenidos todos. Estamos, como podrán observar, muy en unidad hoy, con no solo los temas que estamos viendo hoy, sino pues con la pinta. Entonces, que coincidimos con Manuel en la misma pinta. Entonces, y con el pastor. Entonces, sí, estaba muy chistoso, muy chévere. Pero bueno, muy bien. Bienvenidos todos los que están conectados en casa también, qué chévere poder estar acá. Y hoy me correspondió a mí también llevar la palabra, así que bueno, estamos súper contentos con eso, o sea, y conectados también con el tema. Los ángeles del equipo de Dios. Entonces, Manuel hizo una muy buena introducción acerca de todas estas corrientes y de lo que debe ser la verdad que es Cristo, ¿no? Y creo que tenemos que ir como aterrizando esos temas para hoy la verdad sí es como candela el tema, porque vamos a hablar de varias cosas pues que siempre nos han llamado la atención y son curiosas, ¿no? Para el ser humano, y en el mundo se habla de muchas cosas, los ángeles y tantas cosas. Entonces pues a mí me correspondió y voy a hablar de los ángeles que hay en el equipo de Dios. El pastor Mario pues va a hablar de otros ángeles, que son los caídos, demonios y demás, y a mí me tocó el lado chévere, la verdad. Entonces, gracias, Paz. Bien, acompáñenme por favor a Apocalipsis 22. Vamos a leer el versículo 8 y 9. Apocalipsis 22, versículo 8 y 9 dice lo siguiente: Yo, Juan, soy el que vio y oyó todas estas cosas, y cuando lo vi y oí, me postré para adorar al ángel que me había estado mostrando todo esto. Pero él me dijo: no, cuidado, soy un siervo como tú, como tus hermanos los profetas y como todos los que cumplen las palabras de este libro. Adora solo a Dios. Amén. Señor, y gracias Señor por tu palabra, Dios, porque es clara, Señor, y solo te debemos adorar a ti, Señor. Que no nos confundamos, Dios, y yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que utilices mi vida hoy, Señor, que nos utilices a todos, Dios. Danos ese discernimiento para comprender lo que tú tienes en tu palabra para todos nosotros, Dios. Que el primer transformado aquí con este mensaje sea yo, Señor mío. Utiliza mi vida, Señor. Solo quiero ser un instrumento para transmitir el mensaje, Dios. Y dispone el corazón de cada persona, de los que están conectados ahora y de los que van a escuchar este mensaje posteriormente. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Muy bien. Es que hoy en día hay muchas corrientes, teorías y prácticas sobre los ángeles. Y yo creo que sí es bueno como aterrizar. Hay algunas sectas que dicen que Jesús es un ángel incluso, pero Él es Dios. Amén. Y yo quiero empezar como aclarando esto de todo el tema que vamos a hablar, porque sí es importantísimo tener eso claro, que aquí no hay ningún tipo de competencia ni comparación. Es importante. Muchos iluminados y maestros enseñan sobre los ángeles, son guiados por demonios, entre otras cosas. Así que hay que tener mucho cuidado, y ese es el problema de la angelología, bueno, como se diga bien. Y hay que discernir esas manifestaciones espirituales. Amén. Hay buenas, hay malas, hay regulares, y hoy vamos a ver a lo largo de toda del día o de lo que vayamos a invertir acá. Y algunos confundimos o confunden esto con el Espíritu Santo. Y esas experiencias místicas es lo más peligroso para conocer y acercarse a Dios, ¿no? Entonces, la Biblia no elimina el raciocinio humano, obviamente. Y hay iglesias que practican pues el culto a los ángeles, lastimosamente, porque pues no están bien cimentadas. Pero siempre debemos tener en cuenta qué dice la Biblia acerca de eso. Si usted me acompaña, por favor, a Colosenses 2, 18 y 19. Colosenses 2, 18 y 19 dice lo siguiente: no dejen que les prive de esta realidad ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles. Los tales hacen alarde de lo que no han visto, y envanecidos por su racionamiento humano, no se mantienen firmemente unidos a la cabeza. Por la acción de esta, todo el cuerpo, sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos, va creciendo como Dios quiere. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque el culto a los ángeles, por supuesto, es idolatría.
Hoy vamos a hablar de, no la idolatría, sino de poder comprender un poco cuál es esa función, quiénes son los ángeles y como les dije, el pastor Mario va a ondear mucho más en los ángeles caídos y demonios y sus secuaces en realidad, ¿no? Entonces sí preocupa las falsas religiones creadas por ángeles como los mormones, por ejemplo. El ángel Moroni que se revela a José Smith, dice que la Biblia estaba incompleta y que lo único que le hacía falta era el libro mormón. Eso nada que ver. En Gálatas 1:8 dice, pero aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Y la verdad, Señor, líbranos de eso, por supuesto, no queremos caer bajo maldición, pero sí tenemos que tener muchísimo cuidado y hoy pues queremos intentar traer mayor claridad sobre este asunto. Y es que nos rodea un mundo espiritual que es tan real como en el que vivimos realmente físicamente, el que podemos palpar, así de real es el mundo espiritual. La diferencia es que en el mundo espiritual pues no se pueden ver con ojos físicos, pero en la Biblia tenemos clara evidencia que hay un mundo espiritual que de hecho es el que rige el mundo físico, casi que es como al revés, y es así, ¿no? Aunque el mundo espiritual no se pueda ver o palpar en ese sentido. Así que en este mundo hay seres muy buenos y pues acá también muy malos. Y los malos, pues bueno, ya los vemos en el próximo segmento. Entonces, pero bueno, los ángeles del equipo de Dios son seres extraordinarios y muy buenos sujetos de Dios, o sea, y están obedientes y pegados a Dios en eso, y hay mucha ignorancia sobre esto. Así que bueno, ¿cuáles son esas características de los ángeles de Dios entonces? Si a usted le gusta anotar o parar bolas, entonces para que se vaya sintonizando, si está en casa, pues de pronto metas en el cuento porque pues vale la pena. A mí me sirvió muchísimo para aclarar todo esto. Entonces la primera característica de los ángeles, del equipo de Dios, son que los ángeles son seres creados por Dios. Bueno, en general, los ángeles son creados por Dios, pero eso es una característica, que los ángeles son creados por Dios. Y obviamente como él mismo y la palabra enseña que en Colosenses, por ejemplo, que en Cristo Jesús fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra. Y si usted me acompaña a Colosenses 1:16, le leo eso que dice ahí. Porque por medio de él, ¿de quién? ¿De quién estoy hablando? ¿Por medio de quién fueron creadas todas las cosas? De Jesús, de Dios, ¿no? Por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Entonces, en realidad no sabemos en qué momento de la eternidad, porque hacia atrás hay una eternidad, hacia adelante hay otra eternidad. No sabemos en qué momento de la eternidad fueron creados los ángeles, pero lo que sí es seguro es que los ángeles existían antes de la creación del hombre. El único ser que no ha sido creado es Dios, Dios mismo, porque Él fue el que creó todo eso, ¿no? El resto es una creación divina. Entonces, ¿cuál es la primera característica de los ángeles? Son seres, ¿qué cosa? Son creados por Dios. Segunda característica, los ángeles son espíritus. Esto significa que no tienen cuerpo físico como el hombre, limitado al peso corporal, la pancita, la gravedad, el aire, el agua, las necesidades, una cantidad de cosas que sí nosotros en nuestro cuerpo físico estamos limitados. Ellos son espíritus. Los ángeles no tienen las limitaciones, obviamente, que tenemos nosotros los hombres en cuanto a esa materia, tiempo y espacio. Pueden atravesar paredes y ventanas y no están sujetos realmente a esos factores que sí nos limitan a nosotros. Y no están expuestos a la muerte física porque son inmortales, existen hace 1000 años, en algún momento Dios los creó. Primera de Corintios 15, del versículo 38 en adelante dice lo siguiente. Primera de Corintios 15, 38 en adelante. Pero Dios le da el cuerpo que quiso darle y a cada clase de semilla le da un cuerpo propio. No todos los cuerpos son iguales, hay cuerpos humanos, también los hay de animales terrestres, de aves y de peces. Asimismo hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres, pero el esplendor de los cuerpos celestes es uno y el de los cuerpos terrestres es otro. Uno es el esplendor del sol, otro el de la luna y el otro es el de las estrellas. Cada estrella tiene su propio brillo. O sea, Dios creó cada cosa como Él quiso, como Él le pareció mejor. Amén. Y los ángeles pues son espíritus, pero tienen la capacidad de asumir forma humana para manifestarse al hombre.
como lo vemos en Génesis 19. Si usted va a Génesis 19, versículos 1 y 2, dice lo siguiente: caía la tarde cuando los dos ángeles llegaron a Sodoma. Estamos hablando de Lot. Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad. Al verlos, se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra. Les dijo: por favor, señores, les ruego que pasen la noche en la casa de este servidor suyo. Eso fue lo que Lot le dijo a los ángeles. Allí podrán lavarse los pies y mañana al amanecer seguían su camino. Y estos tipos podían tomar forma humana. Quedaron tan bien parecidos que los depravados de Sodoma querían que Lot se los entregara después para acostarse con ellos. Entonces, pues bueno, estamos hablando de los ángeles que no se rebelaron con Lucifer, por supuesto, ni contra Dios, ¿no? Estos son los ángeles del equipo de Dios. Son puros, santos, obedientes, se someten a la palabra, se someten a Dios. Y es importante que usted entienda que en este segmento estamos hablando de los ángeles del equipo de Dios. Y son ellos los que son esos que se sometieron, que se quedaron con Dios, que están ahí y que son obedientes a la palabra. Entonces, la primera característica, si usted, vamos a ir repasando rápidamente, los ángeles son ¿qué? Son seres creados por Dios. La segunda, los ángeles son, muy bien. La tercera, los ángeles tienen libre albedrío, o sea, pueden decidir. Y esto pues lo vemos en la palabra cuando Jesús dijo en Mateo 25 sobre los ángeles como seres santos. Sin embargo, pues la palabra de Dios nos revela que tienen libre albedrío. Eso ¿cómo lo vemos? No son robots, es decir, si fueran robots pues no serían ángeles, básicamente, porque son seres creados. Amén. Así como creó al hombre, creó a los ángeles. La gran diferencia es que no tienen una naturaleza caída como la tenemos nosotros. Esa es la gran diferencia con los ángeles del equipo de Dios. Amén. Y la evidencia de esto pues es el misterio que la Biblia presenta en cómo Lucifer, siendo un ángel de luz, porque era un ángel de luz, decidió rebelarse contra Dios nuestro creador para intentar tomar el trono de Dios, un igualado que quería parecerse o ser como Dios, ¿no? Y por eso la palabra menciona que 1/3 de los ángeles, o sea, como el 33%, decidió rebelarse junto con Lucifer. Por eso Dios los expulsó de su presencia. Y hoy es lo que conocemos como Satanás, los demonios, y bueno, eso lo veremos en el siguiente segmento. En 1 Corintios 6:3 dice: ¿no saben que aún a los ángeles los juzgaremos? ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? Es que el apóstol Pablo, acá en este pasaje de 1 Corintios 6:3, dice que la iglesia en algún momento juzgará a los ángeles, lo cual nos da a entender que los ángeles, si tú tomaron alguna decisión, y eso está como Lucifer tomó esa decisión de rebelarse en contra de Dios, ¿no? Entonces, pues sí, parecen entonces que los ángeles tienen libre albedrío. Otra característica es que los ángeles no se dan en casamiento, es decir, como que no tienen como en mente con quién me voy a casar, qué voy a estudiar, dónde voy a vivir, qué carro voy a comprar, dónde voy a trabajar. No, eso no ocupa a los ángeles. Mateo 22:30 dice: en la resurrección las personas no se casarán ni serán dadas en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Entonces no nos daremos en casamiento cuando lleguemos al cielo, pero estamos hablando de los ángeles. Usted no se preocupe por usted ahorita, más bien decida bien dónde quiere vivir el resto de la eternidad, y ojalá todo esto le sirva, ¿no? Entonces tampoco pueden tener relaciones de intimidad conyugal, pues ellos no son hombres ni mujeres ni tienen un género, aunque la Biblia sí les llama varones, pero en realidad pues no podemos pensar que porque se les llame varones tengan la capacidad que el hombre tiene de tener intimidad. Pero sí se les da como un descriptor, ¿no? Entonces Jesús dijo que en la resurrección ni nos casaremos ni nos daremos en casamiento, porque seremos como los ángeles. Así que es un misterio y es algo que seguramente yo le pido a Dios en lo personal que me muestre y me revele eso realmente. Pero pues no me ocupa ahora. Lo que me ocupa ahora es poder distinguir y conocer la verdad de lo que dice Jesús, eso acá. Es lo que yo creo que más nos debe entretener ahora. Entonces, los ángeles no poseen la capacidad de tener relaciones porque quizás no se les fue dada de manera natural esa facultad, ¿no? Entonces, eso es una característica que tienen los ángeles. Además que llevan mucho tiempo ahí, ¿no? Desde antes de la creación del hombre, así que llevan, y han estado presentes ahí desde que Dios los creó en algún momento de la eternidad ahí.
5, la quinta característica. Entonces, ¿cuál era la cuarta? Los ángeles no se dan en casamiento. Bueno, los tipos no se preocupan por eso y creo que están más enfocados en el trabajo que Dios les ha dado, ¿no? Bien, 5, la quinta característica es los ángeles no aceptan adoración de nadie. O sea, los ángeles no aceptan adoración de nadie. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque ya arrancamos con eso y para mí era muy importante poder delinear eso en que confundimos a veces en que veneramos los ángeles. No, usted va a venerar a alguien que sea a Dios, al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. Amén. Entonces los ángeles no aceptan adoración de nadie. Se cuidan de que solo Dios sea exaltado. Esa es su tarea, esa es su labor. En general, su objetivo es que realmente velan para que Dios sea exaltado por toda la creación. Amén. Y el apóstol Juan, entre una de sus funciones. El apóstol Juan se emocionó cuando el ángel le estaba mostrando algunas visiones extraordinarias en Apocalipsis 19. Se lo voy a leer, Apocalipsis 19, 9 y 10. Dice lo siguiente, Apocalipsis 19, 9. El ángel me dijo, escribe, dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero, y añadió, estas son las palabras verdaderas de Dios. Me postré a sus pies para adorarlo. Juan, de la emoción, pues me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo, no, cuidado, soy un siervo como tú y como tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Adora solo a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. Entonces, los ángeles velan para que solo se le venere a Dios y se honre a Dios. Amén. Entonces, importante eso. Entonces, chévere tener claro también que los ángeles son muy y muchísimo más poderosos que los seres humanos y que poseen un mayor conocimiento, pues han estado ahí presentes todo el tiempo, desde antes de nosotros haber sido inventados. No pueden estar en todas partes a la vez, pero como no tienen limitaciones físicas ni temas con la gravedad, pues se mueven, me imagino yo, no sé, quisiera ver eso a la velocidad de la luz, o más rápido que la luz, no sé qué sea más rápido, a la velocidad celestial, no sé. Y así pues, pero tampoco son tan poderosos como Dios, porque fueron seres creados. Importante eso. Satanás, o sea, Lucifer, sigue siendo solo un ángel. Y es tan poderoso como, y no es tan poderoso como Dios. Y en realidad Satanás es tan poderoso como el poder que tú le otorgues también en tu vida, ¿no? Por eso Manuelito también nos hacía aterrizar un poquito en eso. Y por eso tenemos que estar firmes en nuestra fe, conocedores de la palabra, poniéndola en práctica, y eso de alguna manera en tu vida tú pones unos cercos, unos límites para que Satanás pues no pueda ejercer, porque además está vencido. Satanás, el mundo y la naturaleza pecaminosa están vencidos. Entonces lo que queremos es que aprendamos entre todos a través de la palabra de Dios y en obediencia a caminar en victoria, justamente para eso. Pero bueno, veamos algunas responsabilidades que tienen los ángeles rápidamente, porque pues tienen responsabilidades, pues fueron seres creados para algo, con un fin. Amén. Entonces, ¿cuáles son esas responsabilidades que tienen los ángeles del equipo de Dios? Primera, los ángeles le sirven a Dios. Esa es la primera característica, le sirven a Dios en sus diferentes tareas, como por ejemplo en el huerto del Edén, luego de que el hombre había desobedecido. Claro, el hombre fue hecho con libre albedrío y tomó una mala decisión porque fue engañado, porque bueno, eso es un efecto dominó que vivimos hoy en día, pero gracias a Dios hoy Cristo vive en nosotros, amén. Y si dudas si Cristo vive en tu vida hoy tienes una oportunidad para atornillar ese concepto y hacerlo real en tu vida. Acompáñeme por favor a Génesis 3:24. Génesis 3:24 dice, luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y a una espada ardiente que se movía por todos lados. Estamos en Génesis 3, cuando el hombre desafortunadamente metió la pata y comió el árbol prohibido. Entonces, y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Entonces, sí, los ángeles sirven y le sirven a Dios en sus diferentes tareas. Miren lo que dice el Salmo 103:20. Alaben al Señor ustedes sus ángeles, paladines que ejecutan su palabra y obedecen su mandato.
Entonces los ángeles están para obedecerle a Dios, están para servirle a Dios, están para hacerlo, venerar solo a Él y que Él solo sea reconocido. Entonces, como ya leímos en Apocalipsis 19, los ángeles son consiervos nuestros y ellos sirven al Señor al igual que nosotros. Amén. Entonces, la primera responsabilidad, ¿cuál es? Los ángeles le sirven ¿a quién? A Dios. Los ángeles del equipo de Dios le sirven a Dios. Segunda característica, los ángeles son mensajeros de Dios. Los ángeles fueron creados para ser mensajeros de Dios también. Y hoy me estoy refiriendo en este momento, en este segmento, a los ángeles del equipo de Dios. La palabra ángel significa literalmente mensajero y es también por medio de los ángeles que Dios puede enviar anuncios. Entonces, eso significa la palabra ángel también, es mensajero. Da advertencias, instrucciones, revelaciones, especialmente en el Antiguo Testamento, como está en la Biblia en múltiples ejemplos. Yo solo se los voy a mencionar por curiosidad porque empecé a buscar y eso era un montón y no. Entonces, en Génesis 22:12, por ejemplo, un ángel detiene a Abraham cuando iba a sacrificar a Isaac por obediente a Abraham. Entonces le dice, ¡hey, detente! Entonces, eso fue un ángel. Jueces 13 del versículo 3 al 6. Es el nacimiento de Sansón. Fue anunciado a su mamá que era estéril. Fue un ángel que se le apareció a su mamá que era estéril, anunciándole el nacimiento de Sansón. Luego Lucas, Nuevo Testamento, eso hay muchos más, pero bueno. Lucas, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 1, el versículo 26 al 31, es el anuncio de Gabriel a María de que quedaría embarazada de Jesús. Eso es tremendo. Y ahora vamos a ver quién era Gabriel. Así, Dios no mandó a cualquier ángel. Entonces, eso es un detalle no menos importante y me parece chévere por la importancia de lo que el ángel le anuncia a María que iba a suceder. Y era el nacimiento de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que vive en cada uno de sus corazones y el mío. ¿Amén? ¿Están acá todavía? ¿Amén? Bueno, muy bien. Lucas 2. Del 9 a 11, estos son ejemplos rápidos. Anuncio a los pastores del nacimiento de Jesús cuando los ángeles le avisan a los pastores que iban a ser Jesús. Hechos 8:26, un ángel le dice a Felipe de ponerse en marcha hacia el sur por el camino del desierto. Me encantó ese ejemplo porque fue específico el ángel que le dice a Felipe, oiga, póngase en marcha hacia el sur por el camino del desierto. Mire, baje allá en la rotonda al lado de Andrés Canerres y voltea a la izquierda y allá después de Carulla encuentra casa sobre la roca. Así de detalle le dio a Felipe en ese momento, donde se encontró con el etíope a quien le compartió. El etíope que iba en la carroza, en su Mercedes-Benz y todo eso, no sé si, bueno, pues vayan y lean eso en Hechos 8:26, que es muy chévere también. Entonces parece que los llamados a predicar en realidad somos los seres humanos y no los ángeles, porque siempre los ángeles eran como, oiga, vaya y diga, vaya y haga, pero nosotros somos los que tenemos que llevar como el mensaje, pareciera así. Tercer rol tercera responsabilidad que tienen los ángeles. Los ángeles son guerreros poderosos de Dios. Son guerreros poderosos de Dios. Amén. Eso lo tiene que emocionar, oigan. Son seres creados por Dios y los ángeles que trabajan para Dios están en nuestro equipo. Amén. Solo que no los veneramos. Entonces, en la historia, vemos en la historia de cómo Dios defendió al pueblo del ejército de los asirios, por ejemplo. Los ángeles son muy guerreros, obviamente, y son parte del ejército de Dios. Mire lo que dice Segunda de Reyes 19:35. Segunda de Reyes 19:35. Voy así como rápido porque hay mucha cosa, pero me parece tan chévere porque me dio tanta visibilidad y convicción y entendimiento y claridad acerca del rol que tienen los ángeles, para no confundirnos, los del equipo de Dios por ahora. Entonces, Segunda de Reyes 19:35, esa misma noche el ángel del Señor salió y mató a 185,000 hombres del campamento asirio. A la mañana siguiente, cuando los demás se levantaron, allí estaban tendidos todos los cadáveres. O sea, estos tipos arrasan con lo que consideran que tienen que hacer en obediencia a Dios. Amén. Segunda de Tesalonicenses 1:7 dice, y a ustedes que sufren les dará descanso, lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo y entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles. Poderosos ángeles, está escrito acá. Entonces no menospreciemos eso, no los subestimemos, son muy poderosos. Amén.
No más que Dios, pero son muy poderosos. Y al servicio de Dios, ciertamente, tienen un poder increíble. Cuarto rol, son innumerables. Pues sí, son poderosos, pues también son muchísimos, innumerables, son muchos. Daniel 7:10 dice, de su presencia brotaba un torrente de fuego. Miles y millares le servían, centenares de miles lo atendían. Al iniciarse el juicio, se refería a los ángeles, obviamente. Al iniciarse el juicio, los libros fueron abiertos. Bueno, pero ahí se refería a Daniel en ese momento cuando estaba escribiendo esa visión que Dios le mostraba. Entonces son miles de millares y le sirven a Dios. Y son consiervos como nosotros. Entonces, para que usted ponga las cosas en perspectiva aquí, que realmente solo un tercio de esos ángeles se rebeló y fueron expulsados. Entonces, mire usted en qué equipo está, en qué escudería quiere estar aquí, dónde quiere correr y a quién le quiere apostar, ¿no? Entonces, pues es obvio. Y quinto rol que tienen, pues que los ángeles son guardianes. Qué chévere, son guardianes, oigan. No solo están ahí para alabar a Dios, obviamente, es que son guardianes. Salmos 91, 11 y 12 dicen, porque Él ordenará a sus ángeles, Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. ¿Él quién? Pues Dios. Nosotros no le podemos dar órdenes a los ángeles, es Dios. Nosotros le podemos pedir a Dios, Señor, por favor, envía a tus ángeles que me cuiden. Eso sí, pero las órdenes nosotros no se las damos a los ángeles. Amén. Por eso es tan importante que nosotros reconozcamos quién es la verdadera autoridad ahí y a quién le servimos todos. Amén. Y es al Señor Jesucristo por cualquier cosa, ¿no? Entonces, con sus propias manos te levantará para que no tropieces con piedra alguna, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Amén. 1, 2, 3. Con sus propias manos te levantará para que no tropieces con piedra alguna. Oigan, ¿hay alguien aquí? Amén. Y esto es Dios que le dice a los ángeles para que te cuide a ti y a mí. Amén. Casos donde evitan accidentes. Y con esto pues tentó Satanás a Jesús, entre otras cosas. Pues Satanás fue el que fue y le dijo, oiga, si usted es tan macho, pues bótese de aquí y todo eso y no se preocupe que allá abajo los ángeles lo cuidan. No, el Señor tenía una respuesta perfecta para eso también y Cristo pues no se lanzó, o sea, entonces no, ¿para qué me voy a exponer innecesariamente, no? El Salmo 34:7 dice, el ángel del Señor acampa en torno a los que le temen, a su lado está para librarlos. Oiga, Dios ciertamente envía ángeles a cuidarnos y protegernos y nos hace sentir tan especiales que pareciera que asignara a ángeles a cada uno de nosotros para eso, como si fuera poco. Y lo mejor de todo en realidad, que es lo que es importante que ustedes tengan en cuenta y que tengamos en cuenta, es que además nos dio su Espíritu Santo, que además no debe competir con ningún ángel de ningún tipo, para vivir en nuestros corazones. Y eso nos lo dio ahora en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús resucitó, te dotó, te equipó, te dio y entró Dios a vivir en nuestro propio corazón a través de su Espíritu Santo. Así de que estamos como bien protegidos, ¿no les parece? O sea, sí, vivimos en un mundo que está al revés, pero estamos cubiertos. Cubiertos si estamos en el equipo correcto. Cubiertos si hemos tomado realmente intencionalmente y tenemos la convicción de habernos arrepentido de haber invitado a Jesucristo a vivir en nuestro corazón como Señor y Salvador. Eso es lo que hace la diferencia. Eso es lo que ese es el disparador para que realmente podamos gozar de todo esto. Amén. Entonces, y parece que los ángeles nos asisten también en el momento de la muerte para encontrarnos con Jesús. Mire la historia de Lucas 16:22. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico, bueno, eso es otra historia, al que sepultaron, ¿no? Pues era un rico que no era como considerado ni nada. Pero todo esto son como curiosidades cuando uno entra a hacerle doble clic al tema de los ángeles en la Biblia. Pilas, ¿no? Pero bueno, entonces para ir aterrizando, miremos las categorías o rangos de los ángeles en la Biblia. Lo que estábamos viendo, ya vimos las características, luego vimos otros
puntos que eran los roles de lo que hacen los ángeles. Ahora, ¿cuáles son sus categorías o rangos de los ángeles en la Biblia? Entonces, sí sabemos que hay millares de millones de ángeles de Dios y algunos sirven en el cielo y otros en la tierra colaborando con la iglesia. Está ahí. Pero hay algunas categorías especiales de seres angelicales que la Biblia resalta porque pues tienen labores específicas aparte de los otros ángeles. Entonces sí, como que tienen sus rangos y sus posiciones y sus jerarquías. Los primeros son los arcángeles. Entonces, pues uno usualmente cuando ora, Señor, por favor, rodéame de ángeles. Yo a partir de este momento, pues ya como con un poquito más de conocimiento, pues ya empiezo a dotarme un poquito más y Señor, envía todo tu ejército, pero ahorita hacemos eso al final. Pero bueno, entonces los primeros, los arcángeles. Entonces el arcángel es un título que denota autoridad. Un arcángel es un ángel principal que tiene el rango más alto entre todos los ángeles. Y la Biblia pues no nos ofrece una descripción física de los arcángeles, pero solo nos indica que son ángeles con autoridad y con una voz muy potente, como potente, o sea, muy potente. De hecho, el único arcángel que la Biblia menciona por nombre es el arcángel Miguel, dando a entender que él es el líder de los ángeles. Entonces todo eso yo la verdad no me había detenido cuando el pastor me dice, oiga, no, vamos a hacer el seminario y vamos a hablar de eso. Entonces yo le dije, yo voy a hacer, pues hace mucho tiempo, tal vez desde el IBLI quizás o algo, no hacía como doble clic realmente como de manera intencional. Y me parece todo esto tan chévere, tan curioso, que me dota, que me llena, que o sea, la intención aquí es que usted realmente se entienda quién es y su identidad sea fortalecida en eso, ¿no? Entonces, pues qué chévere esto, y son ángeles principales muy poderosos de un altísimo rango en el mundo espiritual. Se dedican a la protección y liderazgo de las naciones. El arcángel Miguel, que es el que menciona la Biblia, es el encargado de proteger específicamente a la nación de Israel. Y todo esto pues está en un pasaje y en una conversación que tuvo ahí, pero bueno, ya lo vamos viendo, aunque el linaje es creación de Dios. Satanás o Lucifer viene de ahí, solo que él tomó la decisión incorrecta. El tipo se le fueron las luces y el pastor Mario nos va a explicar mejor. Entonces, sí. No, es que es chévere la historia. Pero bueno, la palabra revela que el arcángel Miguel es el encargado de proteger a esa nación. Como vemos en Daniel 10 en adelante, cuando el ángel vino a Daniel para darle la palabra sobre el futuro de la nación de Israel y le dijo pues cómo iba a ser el cuento. Entonces Daniel 12, versículo 1a, la parte inicial, dice: entonces se levantará Miguel, el gran príncipe protector de tu pueblo. Entonces pues parece que Miguel es como asignado por Dios para proteger al pueblo de Israel. Pues seguramente, pues no solo por el linaje de la procedencia, por todo lo que pasa hoy, si esto lo hubiéramos hablado hace 50 años o antes de 1940 y tantos de que Israel fuera una nación, pues no sé, pero es que hoy con todo lo que está pasando en el 2023, que es donde estamos ahora, pues yo digo, miércoles, con razón es el duro de los duros, de los reduros, el designado por Dios para proteger su pueblo, el pueblo de Israel, con todo lo que está pasando. Entonces, bueno, esos son los arcángeles. Entonces la Biblia menciona uno, no sabemos si hay más o no, pero bueno, ese es el que Dios nos revela ahí, Miguel. Dos, o sea, digamos el siguiente nivel son los querubines. Entonces, hay querubines son ángeles también, pero se llaman querubines. A diferencia de otros ángeles, ellos tienen alas y es curioso que casi siempre que son mencionados en la Biblia se les posiciona cerca del trono y la gloria de Dios. Entonces, por ejemplo, en el arca del pacto, en la parte de arriba había dos querubines con alas extendidas, dos alas extendidas protegiendo el centro del arca donde estaba el arca de Jehová. Entonces, segunda de Samuel habla en el capítulo 62 sobre eso, que Dios mora entre querubines. En el Salmo 99 dice que Dios está sentado sobre los querubines, en fin. Entonces, pues, definitivamente siempre los coloca al lado del trono de Dios. Ezequiel 28:14 dice lo siguiente: fuiste elegido querubín protector, porque yo así lo dispuse, habla Dios ahí.
Estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre piedras de fuego. Desde el día en que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable. Hasta ahí todo perfecto. Coma, ¿no? Coma. No coma, sino coma. Hasta que la maldad halló cabida en ti. Ahí obviamente habla en que entonces Lucifer era un querubín. Entonces, guardando el trono de Dios, y de hecho pues Satanás pues era un querubín como está escrito ahí. Bueno, entonces ellos están siempre ahí cerca del trono de su presencia y la gloria del Señor omnipotente, y aparentemente son los encargados de proteger esa gloria. Entonces hay versículos ahí en Ezequiel que así lo describen. Tercer nivel de ángeles son los serafines. Serafines son cosas que uno casi nunca, cuando ora, nunca pronuncia. O sea, uno nunca, hay unos términos para que usted incluya en su vocabulario de oración, para que no se le trabe la lengua, ¿no? Pero para que usted sea consciente de que Dios tiene un equipo increíble, una escudería espectacular. Los serafines. La Biblia menciona a los serafines una sola vez. Son seres ardientes porque la palabra serafín significa un ser ardiendo. Y en la visión que describe Isaías en el capítulo 6 del libro que lleva, obviamente su nombre, ahí se nos describe tanto su aspecto físico, para que usted sea curioso y vaya y busque, como su función de adoración continua ante el Señor. Los serafines parecen tener voces potentes que causan estremecimiento, ¿no? Cuando... Exacto, algo así. Entonces, ellos usan sus voces para adorar y proclamar la santidad de Dios. Entonces, en Isaías 6 vemos cómo están descritos. Si usted tiene curiosidad en cuanto al aspecto físico, pues tienen 6 alas, 2 para cubrir sus rostros y 2 para cubrir los pies y 2 para volar. O sea, eso es, el tipo sí está bien dotado. Ellos están llenos de luz y son ardientes, obviamente, y también nos enseñan en la Biblia que ellos están cerca del trono de Dios. Mire lo que dice Isaías 6, del versículo 1 en adelante. El año de la muerte del rey Usías vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas, con 2 de ellas se cubrían el rostro. Bueno, ya todo lo que les dije. Y en el versículo 3 dice, y se decían el uno al otro, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron, ahí está el término bien dicho, los umbrales de las puertas y el templo se llenó de su humo. Entonces hay serafines, y estos serafines tienen voces potentes y están ahí porque pues Dios los ha creado. Y finalmente, me imagino yo en mayor cantidad, pues están los ángeles, a los cuales están ahí, que son como el nivel más, pues es que no puedo decir que el nivel más bajo, pero digamos que los de rango más común, digamos, no menos honrosos, pero están los ángeles. Son los soldados que tiene el Señor al servicio de Dios. El Salmo 103:20, que ya lo leímos, dicen, alaben al Señor ustedes sus ángeles, paladines que ejecutan su palabra y obedecen su manto. Y nosotros vamos a ser como ángeles. Amén. Entonces el mundo angelical es, obviamente, pues es chévere, es bonito, es hermoso y muy real. Y cuando lleguemos al cielo sabremos no solamente los misterios que hoy son ocultos para nosotros, sino que también sabremos de cuántas veces los ángeles no nos habrán guardado, protegido, defendido, utilizados por Dios. Entonces, pues es algo curioso. En el Antiguo Testamento, Dios aparecía como ángel. Eso se le llama teofanía. Y el ángel del Señor en el Nuevo Testamento, pues obviamente es Cristo, es Jesucristo, es el Hijo de Dios, Él mismo hecho hombre por nosotros. Entonces, es importante. Y yo quiero, como para acabar de remachar esto, que usted me acompañe a Hebreos. Yo tenía solo marcado Hebreos 1, versículo 14, pero ahora escuchando a Manuel y todo, estuve repasando esto y yo le quiero leer rápidamente algunos pasajes desde el versículo 1 que me parecen importantísimos para poder puntualizar y concluir. El Hijo se llama Hebreos 1, ¿no? Y ese pasaje, todo ese libro, ese pasaje se llama El Hijo superior a los ángeles. Y quiero poner énfasis en esto porque es importantísimo que nosotros tengamos claro que Jesucristo está por encima de absolutamente todo. Y esto está en Hebreos 1, dice: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo,
Hijo, obviamente con H mayúscula. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, para que no quepa ninguna duda, ¿no? Y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior, ¿a quiénes? Así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. O sea, con eso Dios está aclarando, realmente me causó, o sea, dije, wow. Versículo 5 de Hebreos 1 dice, ¿por qué? ¿A cuál de los ángeles Dios dijo jamás? O sea, ¿alguna vez acaso dijo esto a alguien de los ángeles? ¿Algún ángel? Tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Y en otro pasaje, yo seré su padre y él será mi hijo. Miren, Dios como aclara quién es Jesucristo, para no comparar en nada con los ángeles poderosísimos y muy serafines, arcángeles y todas esas cosas, pero con Jesucristo no hay nada que se le compare. Además, al introducir a su primogénito en el mundo, Dios dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. Todos, meta todas las jerarquías ahí. Que lo adoren todos los ángeles de Dios. Versículo 7. En cuanto a los ángeles dice, o sea, esto dice en cuanto a los ángeles. Él hace de los vientos sus ángeles y de las llamas de fuego sus servidores. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi derecha hasta que ponga tu enemigo por estrado de tus pies. Nos hace esa pregunta, pues a ninguno de ellos. ¿No son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? Y esto, para aterrizar, me llenaba de gozo de saber de que uno, no es solo Dios mismo el creador de todas las cosas, quien se hizo hombre por nosotros, como predicamos siempre, quien además venció la muerte, venció el pecado, resucitó y fue declarado hijo, por supuesto, creador de todo, para que viviera a la diestra de Dios Padre, a la derecha, mejor dicho, el tipo pues en el VIP más VIP de Dios, porque es el mismo, sino que además Dios creó a estos seres angelicales o espirituales para cuidar de su honra, para cuidar del mundo, de cuidar las naciones y de cuidarnos a cada uno de nosotros. Entonces acá el cuento es que no estamos obviamente solos, y cuando decimos no, es que y ahora que vamos a hablar del enemigo y todo y que es puerco y bueno, una cantidad de cosas, pues eso es cierto y es así, pero eso se reduce si estamos bien equipados y hemos tomado la decisión correcta. Y hoy la invitación justamente es eso, a que nos revisemos y veamos si realmente estamos en el equipo correcto. Si aún tienes dudas, este es el momento. ¿Por qué? Porque Dios manda a sus ángeles. Son espíritus ministradores enviados para nuestro servicio. Nosotros no les damos órdenes, Dios los manda. Y oramos para que Dios los envíe en tu oración ahora. Si puedes incluir esta cantidad de niveles de ángeles para que el Señor te rodee, te cuide y todo. Pero es Dios que a través de su Espíritu Santo te da sabiduría, te da entendimiento, te da discernimiento y te da el poder y el dominio propio y el deseo y la intención de tomar las decisiones correctas. Y en el momento en que nosotros estemos bien parados con la palabra de Dios y nos blindemos de lo que Jesucristo es en nuestra vida, le reducimos en un porcentaje altísimo el poder del enemigo sobre tu vida, porque es como si pusieras un cerco alrededor tuyo. Y por eso digo que el poder de Satanás también depende del que tú le otorgues en tu vida. Y por eso hoy la invitación es a que inclines tu rostro, oremos y realmente nos pongamos en el equipo correcto. Amén. Señor, gracias Señor por esta tarde, por esta mañana. Señor, gracias por todo lo que tú haces por nosotros, Dios mío. Gracias, Dios, porque aquí estamos delante tuyo, Señor mío, dándote gloria y honra, Señor, agradeciéndote, Señor. Gracias, Señor, por que este mensaje, Señor, me queda claro, Señor, a mí, Dios, de que
Y espero que a todo el que esté escuchando este mensaje, Señor, de que los ángeles son creación tuya, Dios, y que los ángeles en tu equipo son miles de millares, muchísimos más, por supuesto, de los que se rebelaron contra ti, Señor. Y que no solo eso, Dios, sino que tú vives en nosotros con tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener esa convicción, a quedar bien parados, a saber quiénes somos en Cristo, a saber de que tú eres nuestro papá y que nosotros somos tus hijos consentidos y que nos tratas como si fuéramos hijos únicos, Papito Rey, Señor. Y gracias, Dios, porque tú eres el que vive en nosotros, Dios. Por eso te pido, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que todo aquel que tenga aún dudas o que sienta, aún siendo creyente, que es que la vida se le mueve como de un lado al otro, o que se están disputando en el cielo las cosas por ti, ya ese enemigo está vencido, como lo veremos a continuación, Papito Rey. Y por eso, Señor, yo entrego, Señor, mi vida, Señor, la vida de toda persona que esté escuchando este mensaje, Señor, para que comprenda que tú, Señor, creaste seres espirituales para proteger tu honra, tu gloria, para alabarte, honrarte, Señor, como es nuestro deber también, pero también para protegernos y cuidarnos, Señor, del maligno, Señor, porque estamos en un mundo caído, Señor. Así que ayúdanos, Señor, a mantenernos íntegros, Señor, fieles a ti, Señor. Así te lo clamo, Señor, para alabarte siempre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Un aplauso al Señor Jesucristo por eso. Qué chévere. Y bueno, siempre nos encanta como entrar en materia y todo, porque pues el tema que sigue es increíble, como todo. Siempre, bueno, vamos a orar y a seguir alabando y todo. Pero ya que vimos este tema y vimos un equipo tan robusto, yo quiero preguntar si alguien vino hoy por primera vez o por primera vez está escuchando este mensaje, si lo vino por invitado o algo, permítanos conocerlo, alce su mano, por favor, qué rico poderlos conocer. Hoy es un día de esos chéveres que uno invita a la gente porque cree que él lo siente que debería estar. ¿Hay alguien que venga hoy por primera vez? Que alce su mano, por favor, no sean penosos, no se preocupen. Aquí estamos. ¿Y por qué hacemos esta pregunta? Uno, porque nos encanta conocerlos y contarles qué hacemos aquí en la iglesia y cómo les podemos ayudar. Pero lo más importante de todo es para que no salgas como entraste. Y creo que si llevas aquí todo el ayuno, pues obviamente no vas a salir como entraste. Pero es importantísimo poder definir y decidir en qué equipo estás. Si estás en el equipo de Dios o no. Porque aquí no estoy en Él. Si no estoy en Él, estás con el mundo caído. Entonces la oportunidad es que me permitas guiarte en una oración para invitar a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Hay alguien que hoy quiera hacer esa oración conmigo? No se preocupen que hoy día de ayuno no hay horario, así que yo me puedo sentar aquí en la escalera a esperar a que usted pase, o traiga la silla o lo que usted quiera. Si hay alguien que haya venido por primera vez, de verdad, no deje pasar esta oportunidad. Que Dios está en el cielo, mejor dicho, y Señor, levántalos con los ángeles. No, mentira, pero bien, listo. Entonces eso quiere decir que todos los que estamos acá, porque en casa, como en casa no sabemos, yo le voy a pedir el favor de que me acompañe haciendo una oración, tal vez por los pocos que pueden estar aquí sentados, pero por sobre todo los muchos que puedan estar escuchando este mensaje a esta hora. Amén. Que seguramente sí necesitan del Señor Jesucristo porque están confundidos, porque están engañados y todo. Y si hay alguien que haya venido hoy por primera vez, pues venga y lo hacemos aquí todos, qué chévere, y nos dan trabajito. Pero bueno, entonces acompáñeme y tómelo como si fuera su oración. Amén. Y estás en casa, no sueltes el timón, suelta la olla, apaga el fogón y repite conmigo: Señor Jesucristo, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Hoy, Señor, vengo ante ti para decirte que me he equivocado de muchísimas maneras, pero confieso y creo que tu bendita sangre, Jesús, me limpia completamente de todos mis pecados. Hoy, Señor, reconozco eso y te abro la puerta de mi corazón para que entres en mí y cambies mi vida. Y gracias, Dios, porque no solo te estoy invitando a ti, Señor Jesucristo, y tu Espíritu Santo a que viva en mí, sino que hoy entiendo que tú creaste a todos estos ángeles buenos para que nos protejan, para que me protejas, para que seas tú, Señor mío, haciendo un cerco de cuidado para velar por mi vida, Señor.
Y gracias, Dios, porque hoy aprendí que yo tengo que honrarte y servirte y alabarte a ti, Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Un aplauso al Señor Jesucristo. Súper, chévere.